Una de las grandes mentiras que se maneja en las masas religiosas que profesan que creen en Dios o que creen en Jesucristo es que todos son hijos de Dios. Cuando hay pleitos, cuando hay discusiones, de repente sale una persona, quien sea, y de repente has oído más de alguna vez, todos somos hijos de Dios, calma. Esa es una de las grandes mentiras, es una de las grandes mentiras establecidas por el maligno, para que la gente piense que ser hijo de Dios tiene que ver con que creas y ya está. Pero ahí anulan el hecho que Dios demandó para que pueda ser un hijo de Dios. ¿Cuál es ese hecho? Que la persona tenga absoluta seguridad que es así y que por lo tanto no dude que le va a ocurrir si se muere en 5 segundos. A la mayoría de las personas, si tú vas en las calles y se considera cristiana o lo que sea, si tú le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Claro. ¿Quién es Jesucristo? El Salvador, te va a decir. Ajá, el Salvador. Quiere decir que, ¿qué te va a ocurrir si te morís en 5 segundos? La mayoría te va a decir, solo Dios sabe, hermanito. Yo espero que tenga misericordia y me lleve. Ah, esa es decisión de Dios. Yo he creído y si Él quiere tener misericordia, pues en el nombre de Dios me voy con Él. Estas personas, si se mueren en ese instante, ciertamente se perdieron para siempre. ¿Por qué? Porque en su respuesta están demostrando que no tienen ninguna seguridad de a dónde van. Porque se lo adjudican a la potestad de Dios y Dios no estableció la salvación de esa forma. Dios la estableció para que el hombre selle un trato donde tenga la absoluta seguridad de dónde va. Pero para que el hombre y la mujer tengan la absoluta seguridad de dónde va, tienen que comprobar la verdad, ya que la verdad absoluta es comprobable. O sea que Dios tiene que manifestarse internamente en ellos para que ellos ya no duden de que la verdad los hizo libres y que la verdad los salvó. En el mundo cristiano religioso, lo que oyen en general las masas, las personas de Jesucristo, es un evangelio diferente porque es un evangelio que te dice acepta a Cristo, arrepentite de tus pecados, ahora busca una vida en santidad, busca el bien, persevera hasta el fin. Y esto no es el evangelio de Jesucristo, no es el evangelio que tenía la iglesia primitiva, los primeros apóstoles, las primeras iglesias que tenían la absoluta seguridad de que estaban salvos. Todo se ha diluido, todo se ha pervertido y ahorita no existe, casi no existe la verdad. Solo en aquellos que ya entendieron, oyeron el evangelio puro de salvación y ya saben cómo es esto. Así que voy a explicártelo rápidamente. Lo que vino a hacer Jesucristo es una completa obra sustitutiva de la existencia humana. Jesucristo vino a sustituir al hombre, vino a vivir la vida que no pudo vivir el hombre para Dios. Quiere decir que vino a no pecar. Lo que nos separó a nosotros de Dios fue el pecado, un solo pecado, no 1.000.000 de pecados. En el mundo cristiano religioso se cree que, bueno, ya creo en Cristo, entonces ya me salvó porque yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero ahora me tengo que cuidar. Ah, sí, ahora tengo que buscar santidad, porque si no, obviamente esa salvación se pierde. Son personas que no tienen ni una gota de Espíritu Santo. Solo tienen religión, lógica y razonamiento, nada más. Creen que Dios tiene que ser entendido con su razonamiento, y eso es imposible, ya que Dios es diferente a nosotros. Sus pensamientos son mucho más altos que lo de nosotros, al punto que dice que la diferencia entre el cielo y la tierra, la parte más alta del cielo, así son mis pensamientos comparados con los tuyos. Quiere decir que no podés encasillarme en tu lógica, porque con tu lógica yo no te puedo salvar, ya que con tu lógica tú vas a pensar que tú tienes que estar haciendo cosas buenas en la vida para mantener la paz conmigo. Pero lo que tú no comprendes es que mantener la paz conmigo significa nunca pecar, jamás. No volver a pecar jamás. Si yo dijera borrón y cuenta nueva, ya te salvé, ahora depende de vos mantener esa paz. Quiere decir que si fuera así, el ser humano no puede volver a pecar en su vida. Porque si el siguiente pecado que comete anula esa paz, la quebranta, la reconciliación, ahí termina. Es así de simple, ese es el radicalismo de Dios y la mayoría no lo ha entendido, por eso la mayoría no es salvo.
Por eso la mayoría que profesa a Jesucristo, Jesucristo, mi Salvador, va a la iglesia los domingos, va los miércoles, te invitan a círculos de amistad, están en denominaciones, tienen pastores, la mayoría está condenado. La mayoría está condenado en este momento. Y si se muere, se perdieron para siempre, porque no han creído de verdad en el unigénito Hijo de Dios. No han creído que Jesucristo le pagó la existencia, le pagó todos los pecados, porque es un inmundo, degenerado pecador. El hombre y la mujer así son. Por lo tanto, no pueden mantener paz con Dios, porque un solo pensamiento inmoral de lo que sea quebrantaría la paz. Por eso la palabra dice que esta salvación es por la fe absoluta en la victoria de Jesucristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si Dios establece una salvación por obras, quiere decir que Él va a tener que estar promediando, ¿verdad?, a las personas. Este fue un poco más santo que este se cuidó más, este pecó menos, y eso no le funciona a Dios. ¿Por qué? Porque el examen de Dios debe de dar 100, y el ser humano no puede dar 100, ni que se esfuerce lo que se esfuerce. Quién sabe si llega a 70, aún esforzándose toda la vida por ser lo más moral que pueda, nunca da el 100, porque tiene una ley corrupta en sus miembros. Y esa ley corrupta en sus miembros hace que siempre peque, quiera él o no. Entonces, como siempre el ser humano pecará hasta el último día de su vida, Romanos 7, está corrupto, no puede evitar pecar del todo, él no puede mantener paz. Así que hubo uno que vino a lograr esa paz consumada. Cuando Jesucristo dice, consumado es, está diciendo, la deuda, el problema del hombre en su totalidad está pagado. Ya la existencia del hombre está pagada, ya el pecado no puede condenar al hombre en toda la vida que viva pecando, que sea pecador, ya no puede condenar al hombre. Sí reconoce y entiende que yo lo hice por él porque él está incapacitado. Ese es el Evangelio. Y dirás, pero la Biblia nos dice que busquemos el bien. Por supuesto, porque esa es la vida que quiere Dios para nosotros, ya habiendo sido salvados. Apartarnos del mal, buscar el bien. Porque el mal solo nos va a traer dolor. Nos va a traer experiencias en la vida tristes, pero la salvación del alma está intacta. ¿Por qué? Porque la salvación del alma, un hijo de Dios real, contado con los dedos de la mano, sabe que la salvación del alma dependió de Jesucristo. Y que por lo tanto la salvación del alma no se pierde, la vida eterna es un logro de Dios, por eso es la dádiva inmedible de Dios, las buenas nuevas inmedibles que es Dios, dice, demostrándole al hombre que él puede amar por fuera del razonamiento, puede amar por fuera de la lógica, puede amar aunque seres sean perversos y no puedan mantener un pacto en su capacidad. Así que Él lo hace entrar en la capacidad de su victoria y de su perfección. La salvación es que Dios decide agarrarnos y hacernos entrar en su victoria. Entonces, ¿pero cómo es que podemos entrar? Reconociendo que es así, reconociendo que el mérito de todo esto es de Él, reconociendo que Él lo logró, que nosotros no hacemos nada. En la salvación del alma no podemos meter las manos. La salvación del alma la logra Cristo porque la salvación del alma tiene que ser una obra completa, sustitutiva, perfecta, sin pecado. Lo que logra la justificación es que un ser humano no haya pecado y pague por todos. Ese es Jesucristo. Así, el Señor nos salva. El Señor ya salvó. La salvación ya está para que todo ser humano la adquiera, fácilmente. ¿Por qué fácilmente? Porque no va a depender de él. No va a depender después de cómo se mantenga, o cómo se cuide, porque si peca mucho, ya la paz se transgredió. No. Y aunque obviamente va a entender que Dios lo manda ahora y lo insta, porque va a entender por qué es que no debe de practicar el pecado, por qué es que no debe de estar pecando y pecando, porque va a sufrir. Ya que de Dios nadie se burla, pero es que la salvación del alma es otra cosa, no tiene que ver con eso. La salvación del alma fue obra y mérito de Jesucristo. El ser humano simplemente la cree, no hace nada más. Por eso Cristo dijo que muchos iban a intentarlo, pero no lo iban a lograr. Muchísimos. ¿Por qué? Porque no iban a lograr creer esto así. Siempre se iban a quedar en que, no, mi santidad tiene que ver, no, yo tengo que estar dependiendo del mismo, confiando un poquito en ustedes mismos. Y por eso, ese día
Va a ser un crujir horrible.